Bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a comenzar con nuestra clase de hoy. Vamos a admitir a últimas personas que nos acompañan para que nos se puedan ir sumando. Bien, muy buenas tardes a todos y todos. Como ya les comentaba y lo hacía inicialmente, mi nombre es Rodrigo Azócar Simonet, soy abogado, soy profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y jefe del programa del Diplomado de Legislación Migratoria y Contratación de Trabajadores Extranjeros de nuestra facultad. Hoy les quiero dar una cordial bienvenida a esta clase abierta en el contexto del Diplomado de Legislación Migratoria y Contratación de Trabajadores Extranjeros, con la que tradicionalmente inauguramos nuestro diplomado. Este diplomado va a continuar con sus sesiones en el mes de mayo, que ofrece a nuestros participantes un análisis profundo sobre la legislación que regula la migración en Chile, tanto en un sentido teórico como en un sentido práctico. Todo esto con el propósito de entregarle las herramientas necesarias para conocer el sistema migratorio y el régimen de contratación de trabajadores extranjeros. Por ello, nosotros en este diplomado, como ustedes ya saben, entregamos una visión comprensiva, profundizada, práctica de la legislación migratoria, del sistema de contratación de trabajadores extranjeros en nuestro país, entregando conocimientos que son actualizados y específicos para que los estudiantes que se desenvuelven en el mundo migratorio puedan también resolver los principales desafíos que enfrenta la migración en la actualidad. Y también en aquellos temas que se vinculan con los aspectos laborales, con el emprendimiento, con los negocios. Y es por eso que también nosotros en este diplomado no solamente vemos la parte migratoria, sino que también las otras áreas del derecho que se vinculan con el tema migratorio, laboral, tributario, seguridad social, penal, administrativo, derecho internacional, entre otros. Y también sustento teórico a propósito de un abordaje interdisciplinario y de una perspectiva internacional a propósito de un convenio que organizamos en conjunto este diplomado con el Centro de Estudios Internacionales. Las clases se desarrollan online, insisto, con este enfoque. Hay todavía quedan algunos cupos para este diplomado, algún interesado que le interese por el hecho de participar en esta primera clase, hay un descuento, un 10% adicional a los descuentos que están en la facultad, y lo invitamos a completar un formulario que está en el chat por si a alguien de ustedes le interese, y le pueden mandar desde la organización también del diplomado información adicional porque están próximos a cerrar las matrículas. Pues bien, sin más que agregar esta breve introducción para que se entienda que esto es una clase abierta de nuestro diplomado, quiero darle la bienvenida a nuestros expositores. Ya los voy a presentar, a doña Claudia Arévalo, a doña Catalina Melgarejo, a don Martín Canesa, pero antes de dar la presentación a ellos y darle el tiempo también para que puedan presentar sus exposiciones, quiero dejar con ustedes a Teresita Tagle, profesora de nuestra facultad, directora del programa de formación jurídica, en el cual también está vinculado este diploma. Así que Tete, para que nos pueda también dar unos saludos y pueda también dar la bienvenida a nuestro asistente. A ver, tienen que dejar prender la cámara, me tienen bloqueado. Ahí sí parece que no. Ahí sí, ahí sí, ya, perfecto. Eh, Muy buenas tardes, un orgullo tener 155 personas ya conectadas en esta primera clase abierta. Como programa de formación jurídica de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, estamos frente a un tema que nos inquieta y nos ocupa. No podemos quedar indiferentes y debemos aportar desde la academia alternativas y posibles soluciones. Una de esas es acercando los temas, enseñando cómo son las normas. Porque la verdad que la migración, los migrantes los tenemos a nuestro lado, los estamos viendo y no podemos ignorar. Y los quiero invitar a recordar lo que nos ha dicho el Papa Francisco, que nos está interpelando. Dice, los migrantes no son invasores, su contribución enriquece a la humanidad. Su trabajo, su capacidad de sacrificio, su juventud, su entusiasmo enriquecen a las comunidades que los acogen. El Papa en el mensaje de septiembre del año pasado dice, nadie debe ser excluido. El proyecto de Dios es esencialmente inclusivo. Por lo tanto, es necesario incluir a aquellos que hoy día están más vulnerables en una condición necesaria para obtener la plena ciudadanía. Si miramos una de sus encíclicas, Fratelli Tutti, que significa saludo de fraternidad, como saludaba San Francisco a sus
hermanos, dice, veamos los migrantes, los que están buscando oportunidades para ellos y su familia y sueñan con un futuro mejor y con crear condiciones para que se haga realidad. Por lo tanto, el Papa nos pide, y desde la academia, buscar una solución para que los migrantes puedan vivir con paz y con dignidad. Pero a eso hay que poner en la balanza. Hoy día fue el encuentro ENADE 2023 de los empresarios, con la presencia de la mitad del gabinete, al menos, habló el presidente de la República, y en ese encuentro el presidente confirmó el difícil y complejo problema migratorio que estamos viviendo. Y además habló de retomar el control de las fronteras. Y si a eso agregamos el anuncio que se hizo el 18 de abril, o sea, hace 2 días atrás, del empadronamiento de migrantes en Chile, con algún sistema de empadronar a personas en situación irregular, mediante fotos, identificar datos, y don Luis Taller, el presidente, director de Servicio Nacional de Migraciones, habla de en mayo vamos a partir con un empadronamiento biométrico. O sea, estamos frente a un tema en la cual lo que dicen las cifras de gobierno, tendríamos aproximadamente 150.000 personas en situación irregular. Y alrededor de, ¿cuántos migrantes tiene Chile? Que ha aumentado mucho en los últimos años, 1.600.000 personas aproximadamente. Y frente a eso, las personas se preguntan, ¿cómo obtengo un RUT provisorio? Voy al Centro de Atención Primaria de Salud, lo pido, me dicen vuelva, tengo que solicitar afiliación a FONASA, y hoy día tenemos casi 2.000 migrantes irregulares que están haciendo cola en oficina o online, tratando, porque todos lo dicen hay que hacerlo online, para poder trabajar. También los días nos mostraron un grupo grande de que estaban parados en la frontera, bolivianos tratando de salir, y no podían salir porque no figuraban habiendo entrado. Y las razones decían, nos vamos por falta de empleo o malas condiciones del empleo. Otras cifras hablan de cuántos son los ingresos clandestinos del último tiempo, y le sumo la preocupación que tenemos que tener como país, que la encuesta Bicentenario de la Universidad Católica, dada a conocer ayer públicamente, habla de esa percepción excesiva de migrantes que se notó en las encuestas. Por lo tanto, queremos entre todos, ya que ya no es solo pensar, hay que buscar soluciones para ver cómo mejoramos el atraso en los sistemas de regularizar todas esas solicitudes que nos dicen que están atoradas en el Servicio Nacional de Migración. ¿Qué pasa con la autodenuncia ante la PDI, que vuelven de nuevo y no ha avanzado? ¿Qué va a pasar con las expulsiones? ¿Qué rol juega la Dirección del Trabajo? ¿Tienen los trabajadores irregulares derecho a pedir que se le cumplan sus derechos mínimos, al menos remuneración íntegra y oportuna y jornada de trabajo? Tenemos muchas cifras, o sea, el tema, y ver que hay 165 personas conectadas nos dice el tema nos preocupa, y nosotros los invitamos a ocuparse, a aprender, a estudiarlo, para que entre todos podamos dar una respuesta acorde a la dignidad de la persona y lo que debe hacer como aporte la Universidad Católica a nuestra sociedad. Muchas gracias y espero que sea de mucha utilidad esta conversación que vamos a realizar ahora. Muchas gracias, Tete, por estas palabras y por este saludo a nuestros participantes. Y con esto, con esta ya introducción, queremos ya dar comienzo a nuestra primera clase del diplomado. Tenemos 3 profesores que nos van a acompañar el día de hoy. Doña Claudia Arévalo, abogada de nuestra facultad en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, especialista en Derecho Laboral y también Migratorio. Doña Catalina Melgarejo, abogada también de nuestra facultad, especialista en Derecho Laboral, Migratorio y Derecho Humano, profesora del Magíster del curso de contratación de trabajadores extranjeros del LMUC y también de nuestro diplomado. Martín Canesa, abogado de nuestra universidad, profesor de Derecho Constitucional de la UDD y también profesor de la Clínica Jurídica de la Universidad Alberto Hurtado. Muchas gracias a los 3 por acompañarnos nuevamente también en nuestras clases. Y queremos partir primero dándole el espacio para que Claudia Arévalo nos pueda presentar sobre los tipos de categorías migratorias y sus categorías migratorias.
en unos 20 minutos, media hora, hacer una presentación sobre esta temática y ver si nos da algún espacio también para poder hacerle algunas preguntas. Claudia, adelante, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Mil gracias, Rodrigo. Porfa, cuéntenme si pueden ver mi pantalla. Se ve muy bien. Sí, perfecto, ¿se ve la lámina completa? Sí. Buenísimo. Buenas tardes a todos, mil gracias por estar esta tarde con nosotros. El día de hoy quiero conversar con ustedes respecto de uno de los aspectos que son pilares del nuevo sistema migratorio chileno, como son los tipos de categorías y subcategorías migratorias. Estas categorías migratorias y subcategorías migratorias están establecidas, nacen de la nueva normativa que está liderada por la ley 21.325, que es la ley de migración y extranjería, la cual se publicó en el diario oficial en 2021, no obstante, tuvo una vigencia diferida hasta la publicación del decreto 296, que es el reglamento de la ley, y posteriormente de los decretos 23 y 177, que establecen las subcategorías de permanencia transitoria y de residencia temporal. Partamos entonces por lo básico. Los tipos de categorías migratorias son permisos de residencia o de permanencia en el país a los cuales pueden optar los extranjeros de acuerdo a lo definido en esta ley, que es lo que dice el artículo primero, número 3, de la Ley de Migración y Extranjería. La normativa contempla 5 tipos de categorías migratorias: la residencia oficial, la nacionalización, permanencia transitoria, residencia definitiva y residencia temporal. El día de hoy nos vamos a centrar en estas últimas 3 categorías, por ser las que tienen mayor tramitación y por ser también quienes tienen la mayor cantidad de cambios fundamentales, esenciales. Partamos entonces por el permiso de permanencia transitoria. Este es conocido en la antigua ley como turismo, y es aquel permiso otorgado por el Servicio Nacional de Migraciones a los extranjeros que ingresan al país sin intenciones de establecerse en él y que los autoriza a permanecer en el territorio nacional por un periodo limitado, que en continuidad a la normativa anterior se mantiene en un máximo de 90 días, 90 días prorrogable por otros 90 días. Este tipo de permiso se puede obtener ya sea en frontera, al momento de solicitar a Policía Internacional la autorización de ingreso al país, o respecto de algunas nacionalidades, por ejemplo, con las cuales Chile no tiene reciprocidad diplomática, es necesario proceder previamente ante el Consulado de Chile en el país de residencia de la persona para solicitar un visto de turismo. El artículo 10 del decreto número 23 es el que establece las subcategorías migratorias de permanencia transitoria, sin intención, digamos, de agotar el tema ni de ahondar en él. Digamos, esto va a ser una sinopsis del tema, no podemos agotarlo en este poquito tiempo que tenemos, pero simplemente comentarles y mostrarles el artículo 10 del decreto 23, el cual contiene 6 subcategorías de permanencia transitoria. Mencionar los permisos para extranjeros que ingresan al país con fines de recreo, deportivos, de salud, gestión de negocios familiares u otros similares, que eso ya se mantiene respecto a la normativa anterior, permiso para tripulantes, permisos contemplados en los tratados internacionales celebrados por Chile que estén vigentes, permiso para extranjeros habitantes de zonas fronterizas, ingreso acondicionado y residentes oficiales que terminan sus misiones diplomáticas en Chile. Ya respecto de la posibilidad que tienen estas personas de prestar servicios remunerados en Chile, por regla general no es el espíritu de la ley que esto suceda. No obstante, se contempla un permiso de trabajo con permanencia transitoria que está disponible para aquellas personas que necesiten realizar actividades específicas y esporádicas, respecto de las cuales van a recibir una remuneración, ya sea en Chile o en el extranjero. Y aquí comienza, digamos, nuestro viaje por los cambios establecidos en esta ley, porque
van a haber un denominador común respecto de todos los permisos que vamos a analizar, y es la digitalización de los procesos del Servicio Nacional de Migraciones, ya que este tipo de permisos y los que vamos a ver después se solicitan a través de la plataforma electrónica del Servicio Nacional de Migraciones. Pueden ver ahí el link a través del cual se puede acceder. Para eso es necesario que el solicitante cree una cuenta de acceso, tanto con un correo electrónico como con una clave. El pago de los aranceles de este permiso se realiza antes de enviar la solicitud. Es decir, es una especie de pay-per-view. Sin saber si es que el permiso va a ser o no aprobado, el Servicio Nacional de Migraciones pide que el arancel se pague por adelantado para iniciar el análisis. Este permiso puede solicitarse tanto una vez que la persona está físicamente en Chile, como lo veníamos viendo según la normativa anterior, pero también actualmente existe la posibilidad de que este permiso se solicite de forma previa al viaje. Y en mi experiencia profesional, y la experiencia también del equipo de trabajo al que pertenezco, este punto ha sido fundamental para una serie de compañías que asignan personas a Chile por periodos breves, asignaciones de corta duración, consultores, técnicos especialistas, conferencistas, que vienen a Chile únicamente a realizar una labor puntual por un periodo muy breve y que en su momento sentían que tenían que mentir ante Policía Internacional, no podían transparentar las razones de su viaje, y actualmente la ley sí lo permite. Y por esta misma razón, por la necesidad de realizar gestiones remuneradas por un periodo que puede ser variable, es que actualmente la vigencia de este permiso va a depender de cuánto tiempo la persona lo necesite. Anteriormente era de 30 días, siempre, con la posibilidad de renovarse mientras el permiso de turismo estuviera vigente. Al día de hoy, el permiso puede pedirse por 10 días, 40 días, hasta los 90 días máximo de estadía como permanencia tránsito. Ya continuando con la residencia definitiva, este es el permiso para radicarse indefinidamente en Chile y que autoriza a realizar cualquier tipo de actividad lícita sin otras limitaciones que las que se establezcan en las disposiciones legales y reglamentarias. Hay cambios relevantes respecto a los requisitos de postulación a las residencias permanentes. Actualmente, la ley requiere un periodo de residencia mínimo del solicitante de 24 meses consecutivos. Y estos 24 meses consecutivos pueden incluso aumentarse, pasar a 36, 48 meses, dependiendo de ciertos factores que fueron incorporados en la ley actual, como por ejemplo, la falta de medios económicos del solicitante, o periodos de estadía superiores a 2 meses durante los 24 meses consecutivos. Por ejemplo, si una persona estuvo fuera de Chile durante los 24 meses de residencia temporal, al menos 12 meses, esa persona necesita tener 48 meses de residencia para poder recién postular a la permanencia definitiva. O sea, hay cambios sustanciales respecto a la normativa anterior. También es importante considerar que respecto de las subcategorías de residencia temporal, que vamos a ver más adelante, solo algunas permiten acceder a la residencia definitiva. Por ejemplo, aquellas personas que se encuentren en Chile por estar realizando algún tratamiento médico, o aquellas personas que se encuentran en Chile por actividades agrícolas, por ejemplo, los trabajadores de temporada, ellos no tienen la posibilidad de optar a la permanencia definitiva. Nuevamente, este tipo de permiso se somete a conocimiento y análisis del Servicio Nacional de Migraciones a través de la plataforma electrónica, y tiene también cambios relevantes respecto a la revocación.
La residencia definitiva tiene una vigencia indefinida. No obstante, la norma contempla revocación tácita de este permiso al momento que la persona cumple 2 años consecutivos fuera de Chile. Es una revocación tácita, es decir, no está asociada a una notificación que vaya a recibir la persona. No obstante, puede prorrogarse el plazo de 2 años fuera de Chile por única vez, acercándose al consulado del país de residencia de la persona. Les cuento una experiencia. Tuvimos la posibilidad de ver el caso de un residente permanente que tenía la cédula de identidad vigente. Recordemos que la cédula de identidad es un documento local de identificación, no es un beneficio migratorio. Por lo tanto, esta persona tenía asociada que la vigencia de la permanencia definitiva se asimilaba a la vigencia de la cédula de identidad. Ya había pasado el plazo máximo de estadía fuera del país, por lo que en los hechos su permanencia definitiva estaba revocada. Y eso fue lo que le informó Policía Internacional al momento de hacer el control migratorio en el aeropuerto. Y esto es algo que no habíamos visto anteriormente. Policía Internacional revisó el Registro Nacional de Extranjeros, chequeó que efectivamente esta persona tenía la permanencia definitiva revocada, se lo notificó en la frontera y le permitió el ingreso únicamente en calidad de turista. ¿Por qué les cuento esto? Porque muchas personas confunden la vigencia de la permanencia definitiva con la vigencia de la cédula de identidad. Y para evitarse cualquier tipo de dolor de cabeza, realmente les recomiendo en todos los casos ingresar a la página de Policía Internacional y solicitar un certificado de vigencia de residencia permanente. Ese es el único documento que les va a permitir tener certeza del estado, ya sea de vigencia o de revocación de este beneficio migratorio. Rápidamente, si les parece bien, pasamos a los permisos de residencia temporal. Este tipo de permiso es aquel que sufrió más cambios por la nueva normativa migratoria. Únicamente a modo de introducción les cuento que este permiso es otorgado por el Servicio Nacional de Migraciones a los extranjeros que tengan el propósito de establecerse en Chile por un periodo determinado. Aquí hay un cambio esencial. Si ustedes ven en la definición que da la propia ley, este tipo de permisos actualmente es otorgado únicamente por el Servicio Nacional de Migraciones. Los consulados de Chile ya no tienen facultades para recibir, analizar, resolver solicitudes de permisos de residencia, sino que actualmente todo debe hacerse a través del Servicio Nacional de Migraciones. Los consulados continúan con algunas responsabilidades migratorias, sobre todo relacionadas con vistos de turismo, lo que veíamos al inicio de la presentación, más ya no están relacionados directamente con este tipo de residencia. Como ya adelantábamos, el decreto 177 establece las subcategorías de permisos de residencia temporal a las que se puede optar. Se los voy a mostrar muy brevemente para que ustedes puedan observar que actualmente existen 16 tipos de subcategorías migratorias y que de estas categorías no todas dan la posibilidad de postular a la residencia definitiva, como dice el último inciso. Ahora, lo vamos a comentar también en su minuto más adelante, pero aquí hay innovaciones relevantes respecto, por ejemplo, del permiso de reunificación familiar, que es uno de los pocos tipos de permiso de residencia temporal que pueden ser solicitados desde Chile, es decir, con el solicitante físicamente en Chile. Los vamos a revisar un poquito más adelante, porque eso también es uno de los cambios relevantes de la nueva ley. Siguiendo con la digitalización de los procesos de los órganos de la administración del Estado, este tipo de solicitudes se someten a conocimiento exclusivo, análisis y resolución del Servicio Nacional de Migraciones, y lo mismo que los permisos de trabajo en calidad de turista, es pay per view, es decir,
necesitas pagar el arancel de la solicitud antes de enviarla a análisis. Hay también innovaciones respecto de las facultades que tienen los dependientes. Actualmente se puede solicitar este tipo de permisos en calidad de titular, en calidad de dependiente, más en la actual ley los dependientes tienen la posibilidad de trabajar en Chile. Cambio que, al menos en mi experiencia, ha sido muy, muy bienvenido, porque las personas, si bien generalmente vienen acompañando, el grupo familiar viene acompañando a alguien que sí tiene un vínculo laboral, y por lo mismo es la razón por la cual se trasladan a Chile. El grupo familiar en su momento también tiene intenciones tal vez de incorporarse al mundo laboral, y esto se los permite sin necesidad de tener que optar a otra categoría migratoria o realizar un nuevo trámite como era anteriormente, con todas las implicancias que eso tenía. Ahora, por regla general, también es un cambio muy, muy relevante, aquellas personas que estén solicitando permisos de residencia por primera vez, deben hacerlo al momento en que se encuentren físicamente fuera de Chile. Salvo excepciones, una persona que requiera este tipo de permiso debe estar fuera del país al momento de presentar la solicitud. El cambio de calidad y categoría migratoria ya no está considerado. Y es aquí donde retomo lo que comentábamos en la lámina del decreto 177, porque una de las excepciones a esta regla es el permiso de reunificación familiar. Es decir, aquellos extranjeros que estén en Chile en calidad de turista o con permiso de permanencia transitoria y que tengan vínculos de familia con un ciudadano chileno o con un ciudadano extranjero titular de residencia permanente, puede solicitar el cambio de categoría migratoria estando aquí al Servicio Nacional de Migración. Ya respecto de los otros procesos, es decir, prórrogas de residencia temporal, cambios de categoría, subcategoría o calidad, el solicitante debe encontrarse dentro de Chile al momento de la presentación. Ahora, antes de entrar a los plazos de presentación, quisiera hacer una breve mención al actual plazo de tramitación. Lo que se ha observado en la práctica, o al menos esas son mis experiencias consistentes en el tiempo, es que los permisos de residencia por primera vez están tomando aproximadamente 3 a 5 meses, aproximadamente. No así las prórrogas y los cambios de categoría, subcategoría o calidad, que actualmente el plazo que hemos observado en la práctica es de aproximadamente 10 meses, aproximadamente. Respecto de las solicitudes de residencia permanente que pasamos anteriormente, hemos observado plazos de alrededor de 2 años, 24 meses, todo calculado desde la fecha de presentación de la solicitud. Y al respecto, el director del Servicio Nacional de Migraciones se ha pronunciado públicamente en prensa, informando que efectivamente ellos tienen un retraso, que se basa principalmente en un número de aproximadamente 5.000 solicitudes pendientes, razón por la cual están haciendo contratación exhaustiva, una búsqueda exhaustiva de nuevos profesionales que puedan acelerar estos procesos. Ahora ya volviendo, hay novedades respecto de los plazos de presentación, de prórrogas de residencia, cambios de categoría, subcategoría o calidad, toda vez que actualmente pueden presentarse a partir del día 90 de anticipación respecto del vencimiento de la residencia que se pretende renovar, hasta el día 10º, que también es un cambio relevante, ya que la anterior legislación permitía presentar la solicitud incluso el mismo día del vencimiento. Ahora, respecto de los certificados de residencia en trámite, se supone
que al momento de la admisión a trámite de este tipo de proceso, el servicio debiera emitir este documento, que cumple múltiples funciones, es muy importante para la vida cotidiana de las personas. Por un lado, les permite acreditar la regularidad de su estatus migratorio en el país durante el periodo de análisis de la solicitud. Por otro lado, también les permite hacer salida y reingreso del país informando calidad migratoria de residente. Y además cumple la función de permitir a las personas acreditar la vigencia de sus cédulas de identidad, según lo que dice el artículo 44. Finalmente, también les permite continuar prestando actividades remuneradas, realizando actividades remuneradas. ¿Qué pasa? En la práctica, y por favor, si alguien ha tenido una experiencia distinta, que nos lo haga saber porque sería la luz al final del túnel, pero en mi experiencia estos certificados no se están emitiendo. Por lo tanto, esto genera trastornos en la vida cotidiana y el más estresante para las personas es el trastorno que se genera al momento de salir y volver a ingresar a Chile, porque el solo comprobante de presentación de la solicitud no es suficiente para acreditar regularidad de estatus migratorio. Entonces, ahí Policía Internacional ha ido variando sus criterios, pero quisiera poner ese tema sobre la mesa porque es relevante. Este tipo de permisos tiene una vigencia máxima de hasta 2 años, prorrogable por una vez. La única excepción a la norma es el permiso de residencia temporal para temporeros, que tiene una vigencia de 5 años. Y ya para ir finalizando esta presentación, quisiera abordar respecto de este tipo de permisos, el que al día de hoy existe aún un proceso de transición desde la normativa anterior hacia la normativa actual, toda vez que gran parte de los permisos de residencia que están vigentes al día de hoy, ya poco a poco, como decíamos, esto va avanzando, pero gran parte de los permisos de residencia vigentes al día de hoy fueron emitidos, fueron otorgados bajo la normativa anterior. Entonces, ¿qué pasa? Se establecen 2 principios al respecto en la ley 21.325. Por un lado, se indica que todos aquellos permisos de residencia emitidos en virtud de la normativa anterior se asimilarán a los contenidos en la actual normativa sin necesidad de emitir un nuevo acto administrativo, es decir, sin necesidad de pedir un nuevo permiso. Y por otro lado, se establece el principio de no afectación de los derechos adquiridos por aquellas personas que obtuvieron un permiso de residencia temporal en virtud de la normativa anterior. Por ejemplo, aquellas personas que obtuvieron una visa temporaria, que estaban vigentes por un máximo de 1 año, y que podían postular a la residencia permanente al término de ese año, pueden hacerlo en esas mismas condiciones al día de hoy, aun cuando la norma actual diga otra cosa, establezca requisitos aún más exigentes. Eso se los doy a modo de ejemplo, porque es caso a caso el análisis. Me imagino que todos los que trabajamos en esto hemos experimentado el hecho de que finalmente la norma y los criterios se alimentan muchísimo de la experiencia en el día a día. Por lo tanto, esto que les cuento es únicamente un ejemplo que pudiera aplicarse a algunos casos que puedan ustedes estar viendo. Entonces eso, a modo de cierre únicamente, al día de hoy conversamos respecto de los permisos de residencia temporal, residencia definitiva, permanencia transitoria, que se constituyen como las principales categorías migratorias de la normativa. Mil gracias por estar aquí hoy día, por interesarse en conversar de estos temas. Ojalá que tengamos un poquito más de tiempo en las clases del diplomado, ojalá los podamos ver ahí. Y Rodrigo, te devuelvo la palabra por si acaso hay preguntas o Hay algún muchas tema que preguntas queramos conversar. que te generaron, Claudia. Claro, efectivamente lo que la idea de la presentación es dar un panorama general. Nosotros estamos, además del diplomado, estamos organizando también constantemente, de manera trimestral, me atrevería a decir, algunas
actividades de capacitación, de difusión sobre estas temáticas, así que también estar atento a esas actividades que organizamos. Mira, hay varias preguntas, Claudia, yo creo que hay una que me gustaría quizás que plantean acá, que siempre hay la duda respecto de la contratación de extranjeros. Y ahí si tú nos puedes poder desarrollar un poquito si se puede contratar trabajadores extranjeros, ya sea con RUT provisorio o con la autodenuncia de la PDI. ¿Qué nos podrías tú profundizar sobre esa Qué pregunta buena que pregunta. está seguida en varias, bien usual, sí? ¿No? Es súper buena pregunta porque en lo personal considero que dan el clavo respecto a que el derecho migratorio por sí no basta para dar solución a ciertas problemáticas como la que nos comentan en la pregunta. Porque, por un lado, el derecho laboral, que es el que regula los derechos, deberes, obligaciones, condiciones de trabajo, remuneración pactados entre las partes contratantes, no diferencia respecto de extranjeros o trabajadores chilenos. Por lo tanto, es aplicable a todas las personas que celebren un contrato de trabajo en Chile. Por otro lado, el derecho migratorio solicita que aquellas personas de nacionalidad extranjera que requieran prestar servicios remunerados en Chile deben contar con un permiso de trabajo que así se los permita. Entonces, ¿qué pasa? En estricto rigor, tú puedes contratar a un extranjero que esté en condición migratoria irregular o que no cuente aún con el permiso de trabajo que lo habilite. Y de hecho, en la misma ley 21.325, en el inciso segundo del artículo 14, establece que los empleadores están obligados a cumplir con todas las obligaciones laborales y de seguridad social que puedan emanar de contratos celebrados o relaciones laborales vigentes con extranjeros independientes de su estatus migratorio en Chile. Entonces, ¿qué pasa? En el caso que nos están preguntando, claro, la persona va a poder prestar servicios y desde la perspectiva laboral está protegido. No obstante, ante cualquier tipo de fiscalización, por ejemplo, va a tener una sanción desde la perspectiva migratoria, de aquellas establecidas, multas específicamente de aquellas establecidas en la normativa actual. No pretendo agotar la dinámica en esta respuesta muy breve, pero me parece un súper buen ejemplo para que todos podamos ver que todas las ramas del derecho están relacionadas con la parte migratoria que no se agota en sí misma. Buenísimo, muchísimas gracias, Claudia, por esta mirada también que nos entregaba al final y por presentarnos finalmente los tipos de categorías y subcategorías migratorias, que eso yo creo que es muy necesario para el ejercicio también profesional y distintos trabajos que se van vinculando también con la migración. Así que, de nuevo, muchísimas gracias, Claudia, y quiero dar el espacio a continuación a Martín Canesa para que nos pueda también eh, presentar sobre la expulsión, los procesos administrativos y judiciales, en los minutos más o menos similar a lo que a lo que tuvo Claudia. Bienvenido, Martín, muchas gracias por acompañarnos nuevamente el día de hoy. Muchas gracias, Rodrigo. Hola a todos y hola a todas. Como siempre, una alegría y además muy contento de la cantidad de personas que están acompañándonos en el Zoom. Entiendo que se está transmitiendo también, así que mi plan original era tener una conversación un poquito más distendida, pero como somos tantos, eso va a ser mucho más complejo. Y así que les voy a pedir que a los palos blancos, a Claudia, a Rodrigo, a la Cata, que mientras yo voy hablando, ustedes miren con cara de asombro, asientan con mucho interés, para que no sea solamente mi cara en la transmisión hablando de las expulsiones. Solo, si puede, que Claudia, dejar de compartir, sería ideal para que Martín ahí continúe. Oye, igual si me ayudan, ahí está, gracias. Ahí sí. Súper. Ya, entonces, listos los palos blancos para sentir con mucho interés, para poner cara de, no, qué raro, sí, ya, perfecto. Entonces,
Como les decía Rodrigo, la idea es que conversemos este ratito acerca de expulsiones. Y vamos a revisar, voy a tratar de hacerlo lo más eficiente posible para poder entregarles herramientas para entender el fenómeno de la expulsión, los procedimientos administrativos y su impugnación a través de procedimientos judiciales, y que eso nos permita después quizás centrarnos en algunos temas que han sido más actuales. Algunas preguntas, proyectos de ley, leyes aprobadas, que en la última semana y en los últimos meses se han centrado un montón en las dificultades para ejecutar órdenes de expulsión, el saldo de órdenes de expulsión que están pendientes. Entonces, para entender todo eso, partamos con explicar primero qué es una expulsión. Entonces, muy sencillamente, una expulsión primero es una sanción administrativa, ¿sí?, que está establecida en la Ley de Migración y Extranjería, con causales para imponérsela a extranjeros que van desde el ingreso clandestino o por paso no habilitado, pasando por no haber hecho abandono oportunamente del país cuando hay una orden de abandono que pesaba en contra de esa persona, hasta incluso la sobreestadía o la comisión de delitos estando en el país. Entonces, las causales son relativamente amplias, pero esta es la sanción más grave, más fuerte que existe en el ordenamiento jurídico migratorio, por un lado. Y por otro lado, en lo más concreto, es una resolución administrativa que contiene una orden de parte, bajo la nueva ley del Servicio Nacional de Migraciones, dirigida a la Policía de Investigaciones para que, por la fuerza, saque a un determinado extranjero del país, ¿no?, concurriendo a las causales legales. Entonces, es una sanción migratoria, pero la orden está dirigida a la Policía de Investigaciones y, por supuesto, se notifica al extranjero. ¿Cómo se llega a la dictación de una orden de expulsión? Lo primero es que, vamos a tratar de ser lo más esquemático posible, la autoridad migratoria va a constatar la concurrencia de una aparente, una supuesta infracción, ¿no? Esto puede ocurrir de muchas formas. Por ejemplo, puede ocurrir que el extranjero o la extranjera se haya ido a autodenunciar ante la Policía de Investigación. Hay una autodenuncia. Y la Policía de Investigaciones lo que hace es que envía un informe a la autoridad migratoria. Bajo la nueva ley, siempre va a ser el Servicio Nacional de Migraciones, ¿ya? Bajo la ley anterior, lo digo porque hay muchas órdenes de expulsión que se dictaron bajo la ley anterior y que todavía no se ejecutan, entonces, para que no se extrañen, bajo la ley anterior, la atribución de expulsar a personas estaba también radicada en las intendencias, en las intendencias regionales. Hoy día en las delegaciones regionales presidenciales. Entonces, Policía de Investigaciones, si es que recibe una autodenuncia, le va a mandar un informe a la autoridad migratoria y ahí la autoridad migratoria se entera de que habría existido un ilícito migratorio. Es una alternativa, autodenuncia. Segunda alternativa, la persona es fiscalizada o es sorprendida, ¿no? Estando irregular o estando en alguna de las hipótesis, digamos, de expulsión, y eso nuevamente es constatado por la Autoridad Controladora de Frontera, la PDI, por ejemplo, y notificado a la autoridad migratoria. Entre paréntesis, es este tipo de forma de enterarse de la comisión o la supuesta comisión de un ilícito migratorio, ¿no?, a través de una fiscalización, el tipo de detección que la norma aprobada esta semana en el Congreso, que extiende aquellos elementos que pueden revisarse con ocasión de un control preventivo de identidad en la vía pública, a la regularidad o irregularidad migratoria y otras situaciones migratorias análogas, es este tipo de forma de enterarse de una supuesta infracción la que se quiere fomentar, o la que se quiere, digamos, ampliar a través de esa norma. Además, puede que a la autoridad migratoria le conste simplemente en su registro. Esto suena raro, pero si el Servicio Nacional de Migraciones dictó en contra de una persona una orden de abandono porque le rechazó una solicitud de visa, y la orden de abandono le da 15, 20 días para salir, después la autoridad migratoria puede simplemente constatar, por interconexión con la PDI, que la persona no ha salido del país,
y que procede a dictar una orden de expulsión, ¿no? Entonces, hay distintas formas a través de las cuales la autoridad migratoria se entera de la posible ocurrencia de un ilícito migratorio, que podría eventualmente ameritar una expulsión. Ese es el primer paso. Segundo paso, si la autoridad migratoria está relativamente convencida de que esto es así, si le llegó el informe de la PDI que dice que fue sorprendido, ingresando, etc., va a formularle cargos al extranjero, ¿no? Esto no está dicho tal cual en la ley 21.325, simplemente dice que se le va a notificar al extranjero de la instrucción de un procedimiento de expulsión en su contra, ¿sí? Pero este es el acto administrativo que en el espectro más amplio del derecho administrativo sancionador se llama formulación de cargos. Y es muy importante porque en la formulación de cargos se le comunica a la persona, al administrado, en este caso al extranjero, cuáles son los hechos que van a ser objeto del procedimiento administrativo sancionador y cuáles son las posibles infracciones que se está tratando de constatar si concurrieron o no concurrieron. Y eso permite el establecimiento del principio de congruencia, ¿no? Tienen que ser congruentes esos hechos y esas razones que están presentes en la formulación de cargo con eventualmente la resolución sancionadora que se dicta al final del procedimiento. Esto es una garantía muy importante para el administrador. Y entonces, se le formulan los cargos y, por expresa disposición de la ley de migración, en ese acto se le entregan 10 días hábiles administrativos para que evacúe sus descargos, es decir, para que informe al servicio todo aquello que estime pertinente respecto de estos cargos que se le están formulando y por lo tanto la eventual posibilidad de que se le imponga la sanción de expulsión. Entonces el extranjero tiene la oportunidad de formular sus descargos. Y en esta oportunidad puede acompañar lo que quiera, documentación, carta explicativa, puede explicar su situación, puede explicar que tiene familia en el país, puede acompañar certificados de nacimiento, puede acompañar certificado de trabajo para explicar que tiene arraigo laboral, puede explicar lo que quiera tratando de convencer a la autoridad migratoria, alternativa A, de que no cometió el ilícito que se le imputa, alternativa B, que no corresponde que sea expulsado porque, por ejemplo, existen otras razones jurídicas para mantenerlo en el país, el interés superior del niño, el principio de unidad familiar, etc. Ahora, respecto de qué es lo que uno aconseja normalmente, o cómo estructura típicamente uno este escrito, si tiene que redactarlo, a través de lo que se llaman las consideraciones previas, que está en el artículo 129 de la ley 21.325. Las consideraciones previas son ciertos elementos que la ley obliga a que la autoridad migratoria, el Servicio Nacional de Migraciones, tenga en cuenta para dictar o no dictar la orden de expulsión. Dentro de las consideraciones previas encontramos algunos, comillas, que podríamos llamar atenuantes, como por ejemplo la existencia de arraigo familiar, el tiempo que la persona lleva residiendo de manera regular en el país, por lo tanto si hay un arraigo en razón de la cantidad de años que esa persona ha estado en Chile, las contribuciones que esa persona haya realizado al país, de índole laboral, científica, cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Y otros que podríamos llamar, comillas, agravantes, ¿no? Por ejemplo, la gravedad de la conducta que funda el sancionador y eventualmente la sanción. Entonces, hay una serie de elementos que la autoridad migratoria tiene que considerar necesariamente y tiene que incorporarla además en su análisis explícitamente, eventualmente en la resolución que determinó el procedimiento sancionador respecto del extranjero y que tienen que ver especialmente con sus circunstancias, las circunstancias que lo rodean, y no únicamente con el acto que está dando origen al procedimiento.
Eso es una novedad respecto de la ley de extranjería anterior, que no tenía este tipo de contenido sustantivo en las consideraciones que debe tomar, o que debe tener la autoridad al dictar una orden de expulsión, y es una garantía en el fondo de razonabilidad del procedimiento administrativo, porque permite conocer con más detalle las razones en que se funda una determinada sanción, si es que se dicta. Bien, evacuado que sea entonces los descargos por parte del extranjero, queda, digamos, el procedimiento en estado de resolverse, ¿ya? Esto no significa que durante el tiempo que sigue pendiente la resolución del procedimiento, el administrado no pueda, digamos, evacuar nuevos descargos, que no pueda acompañar otra documentación, porque siempre está su derecho general, digamos, a incorporar antecedentes, realizar argumentaciones y alegaciones ante la autoridad administrativa de acuerdo con la ley 19.880 y en última instancia con el derecho constitucional de petición. Pero desde que transcurran estos 10 días hábiles, ya la autoridad podría dictar la resolución. Ha cumplido ya con su deber de darle espacio al administrado para que evacúe su descargo. Y entonces va a dictar un acto terminal. El acto terminal puede ser en dos sentidos, ¿no? Puede decidir expulsar o puede decidir no expulsar. Como les decía, si decide expulsar, va a tener que incorporar todas esas consideraciones previas en la argumentación, ¿cierto?, de los vistos, los considerandos de la resolución, en la parte considerativa de la resolución, y en la parte resolutiva va a dirigir la orden a la Policía de Investigaciones para que saque al extranjero o a la extranjera del país. ¿Cómo se notifican estas resoluciones? La ley establece efectivamente que la norma general en materia de notificación de resoluciones migratorias va a ser el correo electrónico. Sin embargo, respecto de la resolución que resuelve expulsar a un extranjero o una extranjera del país, se dice explícitamente que esa notificación tiene que ser personal, es decir, que tiene que ser la Policía de Investigaciones la que entregue la resolución íntegra, su texto, y todo lo demás antecedentes que sean necesarios para su adecuada inteligencia al extranjero de manera, de nuevo, personal. Y el reglamento, además, hace aplicable esta misma forma de notificación a la notificación de la formulación de cargo. Si han estado atentos a la discusión acerca de las medidas legislativas que se pueden adoptar para facilitar la ejecución de la orden de expulsión, este ha sido uno de los nudos, yo diría, más importantes reclamados, ¿no?, por las autoridades, que es difícil notificar. Y por tanto, si no he logrado notificar, no voy a poder tampoco eventualmente ejecutarla. Después podemos conversar, si tenemos unos minutos, acerca de si sería conveniente o no que se eliminara, digamos, el requisito de notificación personal y se flexibilizara por otra notificación menos exigente. Pero bien, vuelvo. La expulsión, asumamos que la resolución del sancionador fue expulsar. ¿Qué pasa ahora? Bueno, ahora comienza la posibilidad de impugnar la medida de expulsión por parte del administrado, por parte del extranjero. Al respecto, yo diría hay tres mecanismos principales. El rey de las impugnaciones contra las órdenes de expulsión hasta ahora ha sido el recurso constitucional de amparo, la acción constitucional de amparo. Ese ha sido el mecanismo por excelencia utilizado para impugnar órdenes de expulsión hasta ahora. La ley 21.325 contempla además una acción especial de reclamación en el artículo 141, que tiene algunas bondades en las que vamos a ahondar en un segundo más. Pero como la ley lleva recién un año de vigencia, todavía está digamos, en rodaje ese recurso, y no sabemos si le va a quitar el protagonismo al amparo. Yo creería que no, por razones que también voy a explicar después.
Y eventualmente uno también podría ejercer el recurso de protección, aunque teniendo a la mano el recurso de amparo, que además tiene una tramitación más rápida, parece menos adecuado. Y en general se ejerce mucho menos contra órdenes de expulsión. Bien, entonces, partamos por la reclamación especial de la ley 1325, que es la novedad, ¿cierto? En la novedad, no porque no existiera una reclamación en la ley anterior, sí existía, pero una reclamación que era bastante más inútil. ¿Y por qué digo inútil con tanta fuerza? Porque era una reclamación que tenía que interponerse dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de la orden de expulsión. Y eso hacía muy difícil el acceso a la justicia, básicamente por parte de las personas expulsadas, a través de esta reclamación especial de la ley antigua. Y por lo tanto, la dificultad de su ejercicio hizo que quedara prácticamente en desuso. Yo alguna vez interpuse alguna, pero en realidad, si a uno le llegaba a alguien con una orden de expulsión, aunque le llegara dentro de los 24 horas, y ante la necesidad de recopilar otros antecedentes, de armar un argumento de suficiente peso, de permitirle al patrocinado juntar otra documentación, etc., a veces uno simplemente decidía no presentarla dentro de las 24 horas, sino que descansar en la existencia del recurso de amparo. Sin embargo, la reclamación de la nueva ley de migración y extranjería sí soluciona algunos de sus problemas. Por lo pronto, establece un plazo mucho más razonable de 10 días hábiles, siempre hábiles administrativos, para interponer el recurso. Entonces, 10 días hábiles para la interposición de la reclamación. Se establece que es una reclamación que se interpone directamente ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante. Esto es muy importante porque si es la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante y la mayoría de las órdenes de expulsión bajo la nueva ley van a ser dictadas por el Servicio Nacional de Migraciones, y excepcionalmente por el subsecretario del Interior, puede que el domicilio del reclamado quede fuera del territorio de competencia de la Corte donde se ha presentado la reclamación. Y eso significa que habría que notificarlo mediante exhorto. Lo que ustedes sabrán, si han tramitado algún exhorto alguna vez, puede ser engorroso y lento. ¿Ya? Entonces, datos sobre, digamos, la aplicación o las implicancias prácticas de que deba presentarse siempre en la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante. 10 días antes de la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, y su sola interposición, y esta es, yo creo, la gran ventaja de este recurso, su sola interposición suspende de manera automática la orden de expulsión. Como contrapartida, le permite a la PDI fijar algunas medidas de control, como puede ser la firma periódica o la fijación de domicilio, para asegurar que si es que el reclamante pierde la reclamación, la orden de expulsión pueda ser igualmente ejecutada. ¿Ya? Pero la suspensión automática es un gran pro de este mecanismo de impugnación. Y además se ve en primera instancia por la Corte de Apelaciones y en segunda instancia por la Corte Suprema, y en ambas instancias previa vista de la causa. Esto no era así en el proyecto tal cual fue aprobado por el Congreso. El Congreso, cuando despachó el proyecto, incorporaba a continuación de una frase al inicio segundo que decía: la Corte de Apelaciones conocerá del recurso, decía en única instancia y en cuenta. Y el Tribunal Constitucional, en ejercicio del control preventivo obligatorio de la norma, en la sentencia 9939, resolvió que eso era inconstitucional, lo declaró inconstitucional, y por consiguiente quedó fuera de la normativa la frase que decía que se debía en única instancia y en cuenta. Y por lo tanto, por aplicación de las reglas generales, la apelación sí es procedente, y además el recurso va a verse previa vista la causa. Eso también es una muy buena mejora respecto de cómo estaba el texto después de ser despachado por el Congreso para efectos de el ejercicio del derecho a la defensa del interesado. ¿Y cuáles son los motivos por los que uno puede reclamar? Bueno, la ley no lo dice tal cual. La ley no dice
podrá reclamar la ilegalidad o podrá reclamar un error de hecho, ¿no? Pero en la medida en que establece una facultad amplia de revisión por parte de la Corte de Apelaciones, debe entenderse que lo que puede fundar el reclamo es cualquiera de sus antecedentes. O sea, pueden ser los antecedentes de hecho, o puede ser la calificación jurídica de los hechos, de los hechos bien digo, o puede ser otros errores de derecho en la resolución. ¿Sí? Entonces, hay una facultad de revisión integral. Pero aquí nuevamente va a ser muy importante, para efectos de constatar si hay suficiente fundamentación del acto administrativo, va a ser muy, muy importante las consideraciones previas del artículo 129 de la ley 21.325, ¿no? Esos elementos siempre van a ser un baremo al que uno puede rápidamente echar mano para controlar los actos de expulsión. Y lo último, y aquí termino, sobre el recurso de amparo, que es como les decía yo, el rey, el gran protagonista de las impugnaciones contra órdenes de expulsión. El recurso de amparo constitucional es un recurso amplio, ¿no? Que está destinado a proteger todo y cada uno de los ámbitos o las dimensiones del derecho a la libertad personal y la seguridad individual, que está consagrado en el artículo 19, número 7 de la Constitución. Las que nos importan para estos efectos son la libertad de circulación o ambulatoria, que está en el artículo 19, número 7, letra A, que garantiza a todas las personas el derecho de entrar y salir del país, de residir y permanecer en el territorio de la República y de circular libremente dentro de él, a condición de que se guarden las normas legales y siempre salvo el prejuicio de terceros, ¿no? Entonces, hay un derecho a entrar y salir, residir y permanecer y circular dentro del país que es muy importante para estos efectos porque es lo que permite fundar recursos de amparo contra orden de expulsión. Y por otro lado, la letra B, que contiene una reserva legal estricta, ¿sí? Que es una garantía del derecho, pero que también se puede hacer valer por la vía del amparo. ¿Qué tipo de conducta puede impugnarse? Cualquier tipo de conducta, incluida las órdenes de expulsión. La conducta tiene que reunir dos condiciones, eso sí. Primero, tiene que ser antijurídica. Eso significa que tiene que ser ilegal, así lo dice la Constitución, pero la Corte ha agregado que puede ser arbitraria. Y tiene que producir una privación, perturbación o amenaza en ejercicio del derecho a la libertad personal o seguridad individual en alguna subdimensión. La interposición del amparo no suspende automáticamente los efectos de la orden de expulsión, pero sí se puede pedir la suspensión en la forma de una orden de no innovar. Depende de la Corte y depende de la conformación de la sala tramitadora ese día, pero al menos en Santiago es difícil que den la orden de no innovar. Hoy día está siendo difícil. Y igual que la reclamación, se ve en dos instancias, ¿cierto? Primera instancia la Corte de Apelaciones, segunda instancia la Corte Suprema, previa vista de la causa también. Tiene una diferencia, que es dónde cae la apelación, en qué sala de la Corte Suprema. El amparo cae en la segunda sala, la sala penal, y la reclamación especial, por tratarse de una especie de contencioso administrativo, cae en la tercera sala, la sala constitucional. Eso respecto de las formas de impugnación. Estoy súper sobre mi tiempo, así que voy a dejar de hablar. Voy a preguntar si a Rodrigo o no sé si alguien más del equipo, si tienen alguna pregunta del público. Súper. Muchísimas gracias, Martín. Mira, hay una pregunta que súper claro y bastante práctico lo que nos enfocaba a propósito también de la mirada también que tienen los tribunales de justicia, en este caso las cortes. Hay una pregunta que estuvimos viendo ahí que sigue bastante tanto en las que hicieron el proceso de inscribirse a la clase como algunas cosas en el chat, ¿no? Eh, ¿Qué alternativas jurídicas y administrativas ves tú que tiene una persona extranjera que ingresó de manera irregular por paso no habilitado a Chile, aparte de la autodenuncia, aparte de la expulsión, recurso de amparo, ¿no? ¿Qué alternativas jurídicas, administrativas puede tener esa persona a la luz de la nueva normativa migratoria? Súper. A ver,
una persona que se encuentra en situación migratoria irregular, sea cual sea la situación, siempre tiene la capacidad de pedirle al subsecretario del Interior que ejerza una facultad privativa del subsecretario, que está contemplada en el artículo 155, número 9 de la ley, que es la facultad de regularizar en casos determinados, porque hay dos facultades, ¿no? La facultad del número 8, que es la que le permite abrir procedimientos de regularización, como el que vimos en el 2019. Voy a dejar fuera el de 2021 porque eso fue por expresa disposición legal, pero el 2019 fue por resolución administrativa. Entonces, le permite abrir un procedimiento de regulación migratoria general, con condiciones generales, para que se acoja quien cumpla con esas condiciones. Pero también el numeral 9 le permite, conociendo de solicitudes de particulares, pronunciarse respecto de extranjero con nombre y apellido, extranjera con nombre y apellido, y disponer su regularización. Esa posibilidad siempre está. ¿Cuál es el punto? Si una persona está con una orden de expulsión pendiente, es muy difícil que el subsecretario acceda. Y esta es una facultad que ejerce de manera discrecional, primero, pero segundo, que está sujeto a un control político. El artículo 155, número 9, dice que el subsecretario del Interior tiene que informar anualmente de las solicitudes de regularización a las que ha accedido, o de la regularización de qué personas ha acogido, ha determinado. Entonces significa que está sujeto a un control político del ejercicio de esa atribución. Y por lo tanto, que para animarse a ejercerla, tiene que estar muy convencido. ¿Cómo logramos esa convicción? Bueno, una alternativa es hacer el procedimiento que comentaban ahí en la pregunta, ¿no? Que este procedimiento largo de autodenuncia, esperar la orden de expulsión, lograr revocar la orden de expulsión, porque si la persona revoca la orden de expulsión, queda en un limbo en que no lo pueden expulsar ya del país, porque se declaró ilegal esa expulsión, pero tampoco, digamos, tampoco va a poder acceder bajo las reglas generales a una visa. Y esa situación es irracional en el fondo. Es irracional mantener a una persona sin poder expulsarla, pero indefinidamente en situación irregular. Y ahí uno puede convencer un poquito mejor al subsecretario del Interior y eventualmente incluso impugnar por arbitraria la denegación de esa regularización. Pero en algunos casos en que hay motivos de fuerza, por ejemplo, vínculos familiares, no sé, es una mamá de una niña chilena, es una mujer embarazada, es un papá de un hijo chileno, en algunos casos uno puede saltarse este procedimiento respecto a la orden de expulsión e ir directamente a convencer al subsecretario a través de una solicitud de regularización. Pero son casos muy excepcionales y que requieren, yo diría, una evaluación muy concienzuda caso a caso, porque la demora también en la resolución de esta solicitud de regularización es mucha, y por lo tanto, si se ingresa sin estar suficientemente apuntalada, uno corre el riesgo de perder años esperando una respuesta que al final puede llegar negativa. Muchísimas gracias, Martín, por esta presentación de introductoria sobre los temas de expulsión, procesos administrativos y judiciales. Gracias, Martín. Y a continuación quiero dejar con usted a la profesora Catalina Melgarejo, donde nos va a dar una mirada sobre los aspectos prácticos de la tramitación de permiso ante el CERMIC. Catalina, si estás por ahí para que nos pueda también acompañar. Ahí está Catalina, bien. Sí, hola, Gracias, ¿cómo están? Catalina. Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos nuevamente. El micrófono es tuyo. Gracias, Rodrigo. Hola, buenas noches ya a todos y todas. Me incorporé hace poquito, así que espero ahí que me soplen si es que para no repetirme nada. Me alegro mucho de la convocatoria, eso significa que hay interés y eso es muy importante en esta área, así que qué alegría. Bueno, mi idea es hablar en realidad más que de la tramitación misma, como cómo hay que subir los documentos, etcétera, que eso nos podría tomar mucho tiempo. Algunos problemas que nos enfrentamos los abogados cuando queremos presentar algún tipo de solicitud ante el Servicio Nacional de Migración. Y respecto a eso, entonces, ¿cuáles son los problemas prácticos que
que existen, qué podemos hacer, qué soluciones, algunos tips, y de luego darles, por supuesto, espacio para que puedan hacer alguna pregunta. Y lo primero es que, no sé si todos y todas han tenido la oportunidad de presentar algún tipo de residencia, ya sea desde el exterior en Chile, y desde los cambios, la modernización del Estado, nos hemos dado cuenta de que todo está digital hoy. Todo es a través de esta plataforma digital en la cual uno tiene que crear un usuario por cada extranjero que quiera regularizarse en el país. Y eso ya nos presenta el primer problema. Muchas personas que asesoran, abogados, probablemente no van a tener ese problema, pero van a haber extranjeros que no son, creo que se llama como alfabéticos digitales. No sé si le dije bien, pero el conocimiento respecto al manejo del Internet, de un formulario en el fondo, de comprender bien lo que nos están pidiendo, puede ser una dificultad. Y respecto a eso, es algo que comentaron algunos en las preguntas que querían hacer, que tiene que ver con los medios de comunicación con el Servicio Nacional de Migración en este proceso, que es solicitar una residencia. Bueno, tenemos una plataforma que de repente, incluso nosotros como profesores, de repente Martín, la Claudia, Rodrigo, al momento de solicitar una residencia, nos queda alguna duda del documento, de qué es lo que se refiere, si está bien redactado, quién tiene que presentar el documento. Pasa mucho en las residencias de niños y adolescentes, en la cual se supone que debería pedirla el tutor, pero en verdad está todo redactado como si fuera el niño, entonces uno se confunde en dónde tengo que subir cada documento. Y lamentablemente nos enfrentamos al primer problema, que es que no hay una vía clara de comunicación con el servicio. No sé quiénes se ha visto enfrentado, pero en realidad si uno va a San Antonio, hoy día donde está el Servicio Nacional de Migraciones, no hay una atención al público, y el ticket de ayuda responde poco las preguntas que uno hace, y si no, en el fondo, las solicitudes de información, consulta, el SIAC, también responde, pero lento y también no necesariamente lo que uno preguntó. Entonces, nos vemos enfrentados a una situación bastante compleja, que es esta plataforma, en el fondo, en el cual no tenemos una contraparte para hacer preguntas. Ahí, en realidad, muchos lo que hemos hecho es suplir esa falta con la experiencia de compañeros que, en el fondo, estén en la misma que uno. Básicamente en redes de abogados, en WhatsApp, en Facebook, tratando de alguna manera de preguntar la experiencia comparada para saber cómo lo están haciendo o qué le resolvieron, porque lamentablemente hoy día no tenemos medios de comunicación con el servicio. Lo que sí puede ser interesante es saber que se están aumentando los convenios con las municipalidades. Y eso implica, en el fondo, el programa de sello migrantes, si mal no recuerdo, implica que el servicio está haciendo alianzas con las municipalidades para que haya siempre algún funcionario que tenga algún tipo de comunicación directa con el servicio, y así los usuarios puedan ir directamente a la municipalidad y preguntar a través de estos funcionarios dudas al servicio. No es como una clínica jurídica donde te vayan a resolver cualquier tipo de duda o te vayan a regularizar, pero al menos tener un link. De todas maneras, eso todavía está en implementación, los que no lo conocían, porque en algunos lugares funciona mejor y hay alguien todo el día, en otros tienes que achuntarle al día en que va ese funcionario. Hay funcionarios que todavía están aprendiendo un poco de migratorio, entonces no saben muy bien cómo apoyar en estas situaciones, pero por ahí se está abriendo al menos un canal. Así que ese sería como el primer gran problema que vemos en la tramitación, en el fondo, que esto es todo digital y no tenemos una contracara o a alguien a quien hacerle este tipo de preguntas. Lo segundo que quería comentarles, por tiempo, por supuesto, la Claudia probablemente les habló un poco de cuáles eran los tipos de residencia, etcétera, pero cuando tengan dudas respecto a qué documento subir, cómo subirlo, qué es lo que me van a pedir de requisito, la recomendación siempre va a ser acudir a la página del Servicio Nacional de Migración. Ahí aparecen todos los requisitos, en el fondo, que te están pidiendo para presentar una residencia, y uno puede incluso simular la presentación. ¿Y por qué esto puede ser relevante, especialmente desde la perspectiva más práctica? Porque nos hemos dado cuenta de que a veces la plataforma para solicitar una residencia cambia de una semana para la otra. Y eso implica, se va actualizando, y eso implica que ayer no me pedían algo y hoy día sí me lo piden.
Y por lo tanto, el ir simulando la solicitud es bastante útil para que nos adelantemos a todo lo que nos podrían pedir y en el momento de pedirla no se me vaya a vencer ningún documento porque me faltó uno. Entonces, eso es súper importante, en el fondo, no llegar y tirarse a solicitar una residencia, sino que tratar de hacer una simulación. Por supuesto, no pongan enviar al final, porque si no van a pedir una residencia que no tiene ni un futuro, pero sí, por último, la rellenan con cualquier cosa para ir avanzando en las etapas e ir viendo qué es lo que les pide. Y eso, por ejemplo, pasaba en la solicitud de niños y adolescentes, perdón, siempre el mismo ejemplo, pero lo tengo más fresco, en el cual al principio en la página del servicio no decía que uno tenía que acompañar una declaración de expensas de los padres o del tutor. Entonces, ¿qué pasaba? Uno sabía que tenía que aparecer el certificado de nacimiento, el documento de identificación, pero no, por ejemplo, este certificado de expensa. Entonces, llegábamos al momento de solicitarlo, de repente al último día del certificado de nacimiento y chuta, nos falta un documento. Y eso no puede pasar porque en el fondo le estamos dando argumentos al servicio para que te rechace una solicitud que estaba bien en el fondo presentada. Porque, por ejemplo, se te puede haber vencido un documento que puede ser muy lento volver a obtener. Y ahí me voy a meter a otro tema de estos problemas prácticos, y es que la realidad de Latinoamérica no es igual en todos los países. Me voy a centrar en Latinoamérica porque, por supuesto que hay la migración más grande de Latinoamérica, por supuesto que esto puede ocurrir en otros países también, pero en realidad la migración que tenemos en el fondo es muy distinta de algunos países a otros. Argentina, es fácil obtener ciertos documentos. Si me voy a Haití, es un estado en el que es muy difícil obtener ciertos documentos. Si nos vamos a Venezuela, es otro país donde es muy difícil tener ciertos documentos. Y nos encontramos con personas que nos están pidiendo asesoría de cómo me regularizo cuando tengo, por ejemplo, mi pasaporte vencido, cuando tengo un certificado de antecedentes penales vencido, tengo un certificado de nacimiento vencido y no tengo ninguna alternativa de conseguírmelo en el fondo, como es en la práctica imposible. Bueno, por supuesto que van a asumir en ese sentido algún tipo de riesgo en esa solicitud, pero sí, en mi experiencia, la que hemos hecho en las clínicas jurídicas, en algunos de estos casos, cuando en verdad vemos la inviabilidad práctica, es hacer alguna carta conductora de ese documento. Lo mismo si es que no tienen el documento. De repente pasa, por ejemplo, en Venezuela, que los niños no les dan cédula de identidad antes de los 7 años. O en otros países que se les perdió en el camino. No. En cualquier caso, uno podría, por ejemplo, hacer una carta conductora explicando la situación, de por qué este documento está vencido, de por qué es imposible volver a conseguirlo, y acompañarlo, en el fondo, juntar los PDF con el respaldo de esto, y adjuntarlo en ese apartado, en el fondo, con esta justificación. Eso no les asegura necesariamente el éxito de esa solicitud, pero en algunos casos podría evitarles, en el fondo, que venga una resolución entre medio que diga, bueno, acompaña el documento bien, porque yo ahora desde ya le estoy explicando que lo acompañé bien. Y también pasa en estas solicitudes que de repente hay un funcionario o funcionaria que lee la solicitud a la rápida y el documento está perfecto y te dice, no, acompáñelo bien, porque, no sé, no leyó una cláusula, no leyó bien la fecha, estemos inventando. Y ustedes saben y tienen la certeza que el documento está vigente, es correcto, no hay nada más que hacerle. Bueno, vuelvan a presentar el mismo documento, a mí me ha resultado, pero con una carta explicativa. Señor, la cláusula tercera, destacado en amarillo, dice esto, es correcto, como apruébemela. Entonces, no se compliquen de repente porque pasa, en el fondo esto es una tramitación que pasa por cualquier ser humano que puede cometer errores y por lo tanto la solución a veces es mucho más sencilla que volver a solicitar un documento, de tratar de cranearse qué hacer, cuando en realidad con una carta conductora basta. Recuerdo que me pasó para un permiso de trabajo, en el fondo que me decía que no tenía la cláusula y yo después junté el mismo contrato y se lo subrayé, hice la carta conductora y pasó. Y respecto a otro caso, hoy no me quiero carrilear, puede ser que existe, Martín Claudia, soplenme si que lo estoy diciendo mal, pero Taiwán como República de Taiwán, de China, algo así aparece en el pasaporte, y eso hizo que el funcionario, y obviamente un taiwanés no quiere decir que es chino, quiere decir que es de Taiwán, y eso provocó que en el fondo el funcionario estuvimos semanas y semanas peleando porque según él le habíamos puesto mal la nacionalidad, pero en realidad es porque ahí tenemos un problema que es un poquito más grande, que
como el reconocimiento político de ese Estado-país. Entonces, ahí lo solucionamos a pura carta conductora, explicando como, señor, en realidad este pasaporte es correcto, la nacionalidad que pusimos es correcta, como aquí mire todas las noticias de las discusiones históricas respecto a esto, como no me lo discuto, en el fondo, hagámoslo así. Y respecto a otros temas, quizá un poquito más prácticos y que siempre tienen que fijarse, yo creo que los mayores rechazos de residencia hoy día principalmente tienen que ver por no acompañar todos los documentos o porque estos documentos no vienen bien traducidos, no vienen apostillados, de repente le sacan una foto y aparecen cortados, como el ser súper diligente y meticuloso respecto a los documentos que están subiendo es importante, y en el formulario, si es que alguno de ustedes o alguno de ustedes no lo ha hecho nunca, uno puede pinchar el documento para visualizarlo antes de seguir avanzando a la otra etapa. Háganlo. No se arriesguen porque pusieron un nombre, es el correcto, porque puede pasar que justo subieron la versión equivocada y van a retrasar un proceso que, la verdad, hoy día no es tan lento como antes. Cuando estamos solicitando residencias fuera de Chile, en el fondo fuera de Chile es como una pestaña dentro de las opciones del servicio, se están demorando 4 o 5 meses, lo que es bastante poco comparado con lo que era antes. La niña y adolescentes también está saliendo rápido, entonces, bueno, por supuesto hay un retraso histórico en las residencias definitivas, pero las otras no están saliendo tan lentas, las prórrogas también son súper lentas, pero entonces, como no retrasemos nosotros un proceso solamente porque subimos un documento cortado. Y quería hablarles de 2 temitas más, porque sé que teníamos un tiempo. No sé, insisto, en el fondo que acá somos muchos, no podría saber el conocimiento que tienen todos respecto a la plataforma, pero para que sepan qué pasa también. Y es que a veces ha fallado en el momento del pago. Antes, con la ley antigua, como uno lo hacía todo por carta, al clasificador 8, así que desde ya les aviso si es que si les llegan resoluciones viejas, hay algunas resoluciones viejas que todavía dicen que manden cosas al clasificador 8, ya no existe ese clasificador. Así que si es que alguien les pide mandar algo por carta a San Antonio, porque si no al clasificador 8 no va a llegar nada. Pero me distraje, eso no quería decir. Bueno, antes, ahora sí, antes, uno como mandaba todo por carta, llegaba la solicitud, la procesaban y ahí te hacían pagar. Cuando en el fondo ya había algún proceso como de aprobación, en el fondo ya revisé tu documento y todo, te apruebo, pagas. Ahora el pago es antes, es al momento de la postulación. Y eso genera distintos problemas, pero el principal puede ser ese, que en el momento de que estás pagando, bueno, se ponga así como siempre está pensando, no lo haga bien, y te cobran, y tu solicitud no se envió, en el fondo. Pasa porque es una página web que puede fallar igual que otra. El problema es que a veces para algunas personas esa plata puede ser bastante importante para su ingreso, y a quién le reclamamos esa plata. Y ahí yo, la verdad es que, les puedo contar, al menos mi experiencia, yo sufrí un pago que no llegó a ningún puerto y después tuve que pagarlo de nuevo. O sea, digo que lo pagué yo, pero en el fondo estaba con la persona que lo estaba pagando, y después fuimos a reclamar a Tesorería. Tesorería nos decía, no, vuelva al servicio. El servicio le decía, no, es que esto es un problema de tesorería. Tesorería no, es que necesitamos un oficio del servicio. Y así estuvimos peleando, y hasta el día de hoy, al final dimos la pérdida porque perdíamos más tiempo en las horas de ir a reclamar que recibiéramos realmente el pago, y en este caso era un monto un poco más bajo. Pero yo no tengo la respuesta, no sé si a alguno le ha pasado y ha tenido la suerte que se la devuelvan, pero que también contarles que esto puede llegar a pasar, y no es como, y la solución no es esperar que eventualmente la página funcione, porque la verdad es que si no se envió y se quedó pegado, podría quedarle en esta situación y va a tener que soltarlo de nuevo. ¿Dónde estáis? Y respecto a eso, ojo que yo sé que no traje una página del servicio, o sea, no tengo una clave ahora para mostrárselo, pero ojo que en todos estos procesos siempre preocúpense de poner, aunque sea tonto lo que estoy diciendo, pero, o evidente, siempre hay un último botón de enviar o finalizar. A veces te aparece una resolución previa y falta todavía el último botón.
Si no la apretan, el proceso no ha terminado para el servicio. Y si no ha terminado para el servicio, por ejemplo, se puede actualizar el documento, se puede actualizar la fecha, y le ha pasado a personas que han perdido el estampado electrónico solo porque no apretaron el último botón, el enviar. Porque claro, se visualiza ante la resolución, la puedes descargar, pero no has terminado el proceso. Les he hablado harto popurrí de cosas como problemáticas respecto a los procedimientos, pero lo último que quería mencionar, y ahí no sé, Claudia, si es que tú lo viste, pero me corriges, tiene que ver con el certificado que se emite una vez que uno presenta una solicitud. ¿Y qué me permite y no me permite hacer eso? No sé si lo alcanzaste a ver, Claudia. Sí, algo mencionamos, pero la práctica es muy, muy importante, Cata, así que dale no. No, no quiero repetir, pero básicamente, ojo, porque cuando la ley habla del certificado de visa en trámite, nos dice que ese es el certificado que te va a poder permitir entrar al país, salir al país y realizar cualquier gestión como si estuvieras, o sea, en el fondo, reconociendo que está en un proceso de tramitación y por lo tanto regular. El de envío no dice en trámite, dice envío. O sea, yo presento mi solicitud, aprieto y me llega un certificado de que enviaste. La ley tiene una forma equívoca de decirlo, porque cuando habla del certificado de visa en trámite dice que es el documento que se genera una vez que uno envía la solicitud, entonces uno debería interpretar que ese certificado de envío es el de trámite, el mismo que el de trámite. Pero nos hemos encontrado con la realidad de que la interpretación de servicio es que son documentos distintos. Y eso nos genera problemas, porque como no mandan el certificado de visa en trámite, y se están demorando mucho, y a veces ni siquiera se termina de tramitar el proceso y nunca te mandaron el de visa en trámite, bueno, esa persona ¿puede entrar y salir del país? A priori, yo diría que sí, porque en el fondo puede justificarlo, y la ley tiene una interpretación más amplia, pero podría tocarle el PDI en frontera a la vuelta, por ejemplo, salir probablemente sea menos problemático, pero podría tocarle el PDI a la vuelta que le diga, oiga, pero esto no es una residencia, por lo tanto lo haga entrar como turista. ¿Y cómo esa interpretación, en el fondo, entrar como turista, si implica o no la renuncia al procedimiento? O sea, ahí se generan muchos sustos. A mí me parece, es algo que usted ahí, Martín Claudio, si tiene una interpretación distinta, que entrar como turista no pierdes tu proceso y por lo tanto se sigue resolviendo el que ya presentaste a pesar de que no tengas una visa en trámite. Pero se genera esa sensación de inseguridad porque no se emite ese certificado que pareciera ser el importante o el relevante para acreditar que este es un procedimiento. Creo que ahí estoy con el tiempo para dar espacio a algunas preguntas. Ahí sí. Muchísimas gracias, Catalina. Ahí, diciendo como era una última presentación que queríamos que tuvieras tú, vinculado a lo que decías tú, un poco los ocurrís, ¿no? Con estos aspectos prácticos, la tramitación de permiso ante el servicio. Y surgen varias preguntas, pero una que siempre han dando vuelta y que se repitió bastante es el tema de los plazos, ¿no? Los plazos máximos de tramitación, ¿ya? Normalmente hay que la sensación de cuánto se va a demorar, en este estado de incertidumbre, qué pasa mientras tanto. Y hay una pregunta que dice, ¿qué puedo hacer? O sea, finalmente, ¿cuántos los plazos en la práctica están, la duración? Por un lado, ¿qué puedo hacer? ¿Qué pasa en este tiempo intermedio? Y por último también, ¿qué recursos para acelerar los procesos y tener información sobre el estado de esto, especialmente aquello desde Chile, ¿no? Dice que actualmente la atención presencial es inexistente, por lo que es imposible saber los motivos de la demora y cómo uno puede también agilizar los procesos y eventualmente proyectar un desenlace. Catalina, si nos quieres comentar Ya. sobre esta pregunta, comentario que no hace uno de nuestros participantes. Sí, anoto unas ideas para que no se me olviden. Yo dividiría en distintos ítems. El primero sería las solicitudes fuera de Chile. Respecto a las solicitudes fuera de Chile, recuerden que incluso el IP de los computadores está bloqueado en Chile. Entonces, si ustedes se meten hoy día a la página de servicio migratorio, no van a encontrar el link o, en el fondo, el espacio para poder solicitar una residencia para extranjeros desde el extranjero. Porque en el fondo
El computador, como está con una IP chilena, reconoce que está en Chile y no te deja solicitarla. Tendrían que bloquear la IP a través de algún programa gratuito, y ahí sí les va a aparecer el trámite. Si no, no lo van a ver. ¿Ya? No es que tengan que solicitarla en la pestaña desde Chile. Entonces, respecto a las solicitudes realizadas fuera de Chile, yo diría que están siendo bastante rápidas. En mi experiencia, no sé si alguno ha tenido otra experiencia, pero en mi experiencia, si uno presenta todos los documentos correctos, en 4 o 5 meses ya está la residencia. En ese caso particular, la pregunta de muchos es, bueno, pero ¿puedo entrar en tiempo intermedio? Por ejemplo, yo tengo un trabajo y necesito entrar mañana, no necesito entrar en 4 meses. A mí no me parece incompatible con la norma entrar como turista en ese tiempo intermedio, pero sí tienen que saber que después van a tener que pagar el pasaje de regreso para cuando les hayan resuelto la residencia, para volver a entrar con la residencia. ¿Ya? Eso respecto a los que lo pidieron fuera del país. Con lo que lo piden una residencia normal dentro del país, los tiempos están siendo bastante similares, no está siendo tan lento una residencia temporal. El problema de las demoras los vemos realmente en las prórrogas de residencia, eso está siendo muy lento, y en la definitiva, donde hay atrasos de repente de un año y medio. Se supone que habían resuelto, el servicio había dicho que se habían resuelto todas las solicitudes hasta el 2020, si mal no recuerdo. Martín, tú sabías ese dato, puede ser o no, era 2020 me parece. Sí, hasta 2020. Pero nos vemos enfrentados a la situación de que de repente hay solicitudes de residencia previas al 2020 que no han sido resueltas. Y ahí yo recomendaría a esa persona, si han pasado más harto tiempo, asesorarse con algún abogado, clínica jurídica, etcétera, porque dos opciones. Uno, su solicitud estaba olvidadísima, o dos, su solicitud fue perdida por el Servicio Nacional de Migraciones en el periodo en que se perdieron los documentos. Y por lo tanto vamos a tener que hacer algo para reconstruir esa carpeta y la resuelva. Y muchas veces en el recurso que uno presenta acompaña todo. Mira, aquí está toda mi carpeta, métala en su sistema y resuélvame mi residencia, porque está perdida dentro de esas solicitudes que se perdieron en el año final del 2021. Apareció en las noticias, etcétera. Muchos servidores se perdieron. Así que, respecto a eso, si está muy lento, podría ser eso. ¿Y algún mecanismo para acelerarlo? Bueno, la ley de base de procedimiento administrativo establece un plazo máximo para cualquier autoridad administrativa de resolver en 6 meses. Y ese ha sido uno de los argumentos que hemos utilizado algunos abogados para ir a las cortes y decir, bueno, como se están demorando más de 6 meses, acá hay una discriminación, una afectación a la igualdad ante la ley, porque nosotros no lo hemos resuelto en estos 6 meses, y por lo tanto, a través de un recurso de protección, solicitamos que responda a la corte. Esto ha avanzado, es un lenguaje un poco más jurídico, quizás no son todos abogados, pero algunos incluso han utilizado la figura del silencio administrativo, positivo o negativo, que implica que el silencio de la autoridad se va a entender como una aceptación, en el fondo te apruebo la visa o te la rechazo, solo el silencio, dependiendo de la hipótesis, etc. Y en las cortes hemos tenido buenas experiencias, y no tan buena experiencia. O sea, yo diría que las cortes están súper lentas, todos han tenido, o los que han litigado, han tenido la experiencia de que las cortes de apelaciones de Santiago y de regiones a veces son muy, muy, muy lentas. Yo recuerdo un recurso que presenté en diciembre del 2021 y estamos a abril del 2023 y no tengo sentencia de la Suprema. O sea, muy lento, muy, muy, muy lento. Y además, hemos tenido un par de nuevas sentencias que dicen que es inadmisible, que no procede, etcétera. Eso no está uniforme hoy día. O sea, yo no lo dejaría de intentar, si que, mejor intentarlo que no intentarlo a veces. Habría que ver la solicitud, pero esa sería la única vía, porque en realidad no hay otra en el fondo. No hay otra vía para acelerar hoy día este tipo de solicitudes. ¿Y alguna alternativa para revisar las solicitudes? ¿Cuál es el avance? Bueno, mi sugerencia es siempre cuando se presentan por la página del servicio, hay varias pestañas al costado. Una dice bandeja de entrada, que es como los trámites que estás haciendo, y otra que es como bandeja de envío o documento enviado, algo por el estilo. Y es esa la relevante, la de envíos, y pueden ver la fecha de modificación. Si se ha modificado esa fecha desde que ustedes la enviaron, significa que alguien del servicio se metió a su solicitud y la revisó, y si no le han mandado ninguna solicitud, puede ser que incluso no necesita acompañar nuevos documentos y ya pasó al proceso de resolución. Y siempre también revisar la bandeja de escrito, porque podría no haberme llegado nada, pero estar ahí, por ejemplo, la
no sé, el estampado electrónico para descargarlo, porque no me llegó la resolución, pero al menos está ahí en el trámite como pendiente. Entonces, esas serían las vías de revisar. A mí no me gusta consulta, hay una especial que se llama como consulta de beneficio migratorio, y yo encuentro que no funciona bien, así que ese no creo que sea el sistema para revisarlo. Creo que el único que me ha hecho un poco más, ha sido más coherente en el tiempo, es este otro, que es revisar la fecha de la última modificación. Creo que ahí respondí toda la pregunta. De hecho, alguien ahí Gracias, comenta, Catalina. Rodrigo, que en la Suprema están rechazando inadmisibles las apelaciones por este exceso de los 6 meses, pero en mi experiencia no son todas. Yo entiendo que hay salas que la están declarando inadmisibles, pero no son todas las salas, y yo recuerdo una sentencia que no fue hace tanto, no fue este mes tampoco, pero que no fue hace tanto y que le fue bien, al menos ordenando que haya una respuesta. No resolviendo el asunto, pero al menos diciéndole al servicio cómo responda en un plazo de 60 días. Entonces, no me daría por vencido todavía. O no podría afirmar que esto es una jurisprudencia de toda, no sé, lo que ahí dice Pedro Rivero, como que la Corte de Apelación de Santiago. Yo no podría decir que toda la Corte de Apelaciones, todavía hay salas que sí están avanzando. Sobre, La integración también. muy Sí, cortito, pues, sobre la ¿no? Corte de Apelaciones de Santiago, Sí. eso es un fenómeno general con todos los recursos de protección. El otro día vi una estadística que decía que algo así como el 80% de los recursos de protección que entran en la Corte de Apelaciones de Santiago son declarados inadmisibles, y alrededor de la mitad de esas sentencias de inadmisibilidad son revocadas después por la Corte Suprema, independiente de la materia, ¿ah? Entonces, la Corte de Apelaciones de Santiago está, yo creo, tratando de racionalizar el uso de la protección por la vía de la inadmisibilidad, y la Corte Suprema está, no está aceptando siempre el criterio de la Corte de Santiago. Eh, Eso, como para tenerlo también en perspectiva más general. Oigan, vamos a ir cerrando ya nuestro espacio. Quiero agradecerle especialmente a Claudia, a Martín, a Catalina por acompañarnos. Con esta clase nosotros una clase introductoria que es la que da inicio a nuestro diplomado, por eso también queríamos compartirlo con más personas y agradecer también a todos ustedes, a los asistentes de nuestra clase. Digamos, en torno a las 200 personas, hay varias personas que se inscribieron y que después les hacemos llegar la grabación. Me preocuparé de que les llegue un correo electrónico con una nota de prensa a la facultad que normalmente saca, y ahí queda vinculada la grabación de esta actividad. Así que agradecerle a todos por acompañarnos, también por toda la interacción que se generó en el chat. Como que falta tiempo, claro, por eso también se generan distintos espacios de debate, de conversación, algunos foros donde tenemos nuestro diplomado también. Pero eso está el Invitarlo diplomado. a seguir participando de las actividades, claro, invitarlo a seguir participando, hay que seguir vinculando con estos temas a las distintas actividades, insisto, tanto que organiza nuestra universidad como en otras organizaciones. Creo que es un tema súper relevante el seguir formándose y discutiendo estas temáticas, porque es una cuestión bastante práctica, y en concreto, que seas tú, invitados todos al diplomado, cualquier cosa también que necesiten. Va a quedar ahí mi correo electrónico también, así que lo que necesiten está a su disposición. Así que muy buenas noches, muchas gracias a todos y espero que esto le haya